Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares, en sus corazones, en sus vidas. Muchas gracias por acompañarme en estos encuentros. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de las elecciones. Ustedes saben que en todos los países y en muchos en este momento hay elecciones, en algunos de medio término, en otros elecciones internas, como específicamente en este caso en Argentina, que están las elecciones internas. Pero a diferencia de los otros países, en Argentina las elecciones internas son obligatorias. Ahora, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio de este virus que tenemos en todo el mundo, las elecciones internas, que son obligatorias en Argentina, ustedes saben que no es para el pueblo, no es para usted, no es para mí. Las elecciones internas son para elegir entre los candidatos de un mismo partido a ver quién va a representar ese partido. Quiere decir que esto es como una encuesta para ver qué candidato mide más de cada partido. Pero en realidad a usted y a mí no nos beneficia en absoluto, no nos modifica en absoluto. Pero claro, son obligatorias. Entonces yo creo que hay que ir a votar. Estoy convencida de que hay que ir a votar. Pero estamos en una pandemia, estamos en medio de cuarentena, entonces con todos los cuidados posibles. O sea, con barbijo, con distanciamiento, llevando su lapicera, no hay que pegar los sobres dentro del cuarto oscuro, sino una vez que salió. Tomen todos los recaudos, pero amigos, seguidores, tienen que ir a votar. Todos tenemos que votar porque yo siempre hablo de que el ciudadano, el ser humano, tiene que poder elegir. La única manera de poder elegir a nuestros gobernantes es mediante el voto de confianza que uno les da o no. Entonces, es la oportunidad. En este caso, no es para el pueblo. Es para que ellos elijan a su candidato a ver quién los representa mejor o quién mide más. Pero no importa, nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo e ir a votar para mostrarles lo que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, con quién estamos de acuerdo y con quién no. Si nosotros como ciudadanos cumplimos con esta obligación y con este derecho que es el voto, porque el voto es un derecho, entonces cumplimos con esto, nos permite elegir a nuestros representantes más adelante. En las próximas elecciones de noviembre vamos a elegir quién nos va a representar como diputados, como senadores. Entonces ahí sí vamos a poder elegir nosotros. Y también tenemos que hacer cumplir lo que prometieron. Lamentablemente ustedes vieron que en países como en Argentina las campañas, en muchos países pasa, pero aquí específicamente las campañas se distorsionan, se agreden. Realmente los candidatos en general no proponen nada. Cada uno critica al anterior, el contrario, pero no hay propuestas para usted, para mí, para nadie. Para el pueblo no hay propuestas. Los candidatos se encargan de resaltar los errores del otro justamente para decir que ellos lo van a hacer mejor, que ellos lo hubiesen hecho mejor. Cuando tuvieron oportunidad, hay que ver si lo hicieron o no. Bueno, eso ya queda para cada uno de ustedes de juzgar si hicieron las cosas bien o hicieron las cosas mal. Lo importante es poder elegir. Como siempre les digo, es muy importante que nosotros, pueblo, podamos elegir y podamos con nuestro voto marcar la diferencia, con nuestro voto decir esto nos gusta y esto no nos gusta. Yo creo, así como muchas veces les hablo de las manifestaciones, donde creo que el ciudadano, el votante, tiene derecho a manifestarse siempre y cuando no perjudique al otro. Siempre y cuando no corte una calle, porque entonces estoy perjudicando al que tiene que ir a trabajar, al que tiene que ir a estudiar. Entonces creo que tenemos la oportunidad de manifestarnos a través del voto. Tenemos la oportunidad de decir, esto queremos,
queremos ver quién nos va a representar en las próximas elecciones. Eso es muy necesario, elegir a nuestros representantes. Una vez que nos representan, marcar los errores, pero siempre con altura, siempre con clase, siempre con respeto. Respeto al ser humano, respeto a la institución, respeto a la policía, respeto a los gobernantes. Y creo que también como nosotros tenemos que respetar a las autoridades, también tenemos que ser respetados. Eso es muy importante que todos tengamos en cuenta para que no haya atropellos. Necesitamos que los gobernantes nos respeten. Necesitamos hacer valer nuestros derechos. Entonces hay que empezar por nosotros. El maestro Mokichi Okada siempre habla del individuo. El individuo es el prototipo y de ahí se expande a su hogar, a su barrio, a su ciudad y al mundo. Entonces nosotros como prototipo tenemos que cumplir con una obligación y con un derecho que es el votar, el expresar nuestro deseo, nuestra preocupación, nuestro futuro a través del voto. Porque también con el voto, cuando uno elige y cuando uno decide, con el voto va nuestro futuro. Entonces pensemos bien antes de votar, pero este domingo hay que ir a votar. Es muy necesario, es muy importante que todos vayamos a votar, cuidándonos, manteniendo distancia, cuidando todos los protocolos. Pero ustedes y yo tenemos un encuentro muy especial este fin de semana con el voto. Así que no me dejen sola y a votar todos y bueno, y a elegir bien. Los quiero mucho. Esto es todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana ya con los resultados del voto. Este visito es para ustedes. Los quiero.